Muy buenas tardes para todos nuevamente. Bienvenidos a un día más de nuestra clase, así que vamos a estar comenzando el día de hoy. Bienvenido a todas las personas que ya se están sumando y me imagino que vamos a estar, van a estar participando más personas. Así que vamos a ir continuando con nuestro módulo número 6. Así como ya estuvimos hablando desde el comienzo, vendría a ser uno de los módulos más importantes de este curso, ya que todo lo teórico que vamos a estar aprendiendo o que ya estamos aprendiendo en este módulo es básicamente todo lo que vamos a usar a lo largo de este curso, ¿sí? Es muy importante también resaltar y volver a expresar de que todos estos términos es importante que podamos memorizar, ya que vamos a estar utilizando en nuestras recetas. Vamos a estar utilizando en nuestras recetas y en la parte de preparaciones. Entonces, tenemos ya que empezar a manejar y a utilizar los términos gastronómicos. Como en la clase anterior estuvimos hablando un poco de algunos nombres de los cortes de vegetales, ¿sí? Estuvimos hablando un poco de qué vendría a ser el corte brunoise, la jardinera, estuvimos hablando del mirepoix, estuvimos hablando del corte en juliana, ¿sí? Así que de repente, como que es una información nueva también para ustedes. Yo les voy a estar habilitando en la plataforma, ustedes van a estar teniendo videos, algunos videos en el cual yo voy a estar mostrando cómo realizar ciertos cortes. De igual forma también la mayoría de estos cortes como el brunoise, el vichy, la jardinera, vamos a estar utilizando ya en el módulo 7. Entonces, ustedes van a estar teniendo videos, vamos a estar haciendo algunas recetas en videos y también vamos a estar utilizando estos cortes en diferentes recetas, ¿sí? Entonces, estuvimos viendo también el corte de sifonade, el cebolla en pluma o en juliana, y todos estos cortes estuvimos viendo, estas informaciones tienen ustedes en su material, ¿sí? Y ahora para poder continuar, ya estuvimos hablando un poquitito la clase anterior sobre el fondo, ¿sí? Básicamente, ¿qué vendría a ser el fondo, verdad? Repasando un poco, es un líquido, en este caso, que se lleva a ebullición, eh, ya sea con carnes, huesos, verduras, y que generalmente se preparan dos por una. O sea que son dos partes de un líquido, en este caso agua, y una parte de la materia prima. ¿Sí? Este es un líquido sabroso que normalmente no es muy elaborado, como una sopa, por ejemplo, pero un fondo realmente le da sabor a ciertas preparaciones, ¿sí? Sirve para aligerar una salsa, sirve para agregarle a un boriborí, por ejemplo, a un caldo, ¿verdad? Entonces, esa básicamente es la función de un fondo, ¿sí? Y estuvimos viendo ya también en la clase anterior que se clasifican en dos, los fondos oscuros y los fondos claros. Obviamente, los fondos claros, como su nombre lo dicen, tienen menos color, ¿sí? Y normalmente se utilizan para eh, eh, aligerar, ¿sí? Para sopas, cremas, ¿verdad? Normalmente se hacen de pescado, también se puede hacer un fondo de verduras, ¿sí? O en este caso también se puede hacer de ave, ¿sí? Que vendría a ser para pollo. Luego tenemos fondos oscuros, que por supuesto, en este caso se preparan, ¿sí? Con los huesos de las carnes. Primeramente se hornea en el horno, ¿sí? Hasta que tome una textura dorándole. Y de ahí es que su color tiende a ser un poco más marrón, más oscuro, ¿sí? Normalmente se utilizan
para también para sopas, consomés, en este caso más para eh, alimentos, productos que vamos a estar utilizando, donde vamos a estar utilizando carnes rojas, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, seguidamente tenemos lo que son las sopas, lo que es la sopa, ¿sí? La diferencia entre un fondo y una sopa es que la sopa es generalmente es más, tiene más trabajo, ¿sí? Que un fondo. En este caso, culinariamente es más elaborada que un caldo, ¿sí? Cuando se preparan las sopas, se va añadiendo un fondo, por ejemplo. Ya que el fondo básicamente es una base para poder obtener una sopa, ¿sí? También se agregan los ingredientes que le van a dar el nombre. Por ejemplo, algunos ingredientes que se añaden con propiedades nutricionales y de sabor característico de la sopa toma su nombre. Por ejemplo, una sopa de pescado, sopa de juliana, sopa de espárragos, sopa de cebolla, etc. Y los condimentos más empleados con más frecuencia, por supuesto, son la sal, ¿verdad? Que le realza el sabor a las comidas. La pimienta que le da un poco de sazón, el pimentón, pimentón dulce, de repente perejil y entre otras especias, obviamente varía de acuerdo a la receta. También existen otros ingredientes, en este caso indicados, que se usan para espesar el plato, como son las pastas secas cortas, ¿sí? Y el arroz. Las pastas secas cortas pueden ser eh, todas las pastas que son que vienen empaquetados y que son, por así decirlo, son más pequeños que otras pastas y vienen empaquetados, por eso es que son pastas secas, ¿sí? Bueno, también tenemos una clasificación de las sopas, ¿sí? Se clasifican según su densidad y según su temperatura, porque también existen sopas frías, ¿sí? En España tenemos una sopa muy tradicional de la cultura española, que es el gazpacho, ¿sí? El gazpacho andaluz o el gazpacho es básicamente una sopa fría que se consume bastante, especialmente en el verano. Es una sopa cuyo ingrediente principal es el tomate. Y es básicamente una sopa fría de tomates, y condimentada con condimentos y también otros ingredientes. Tenemos según su densidad, en este caso, por supuesto, ya que su nombre lo dice, tenemos sopas claras livianas, sopas ligadas o cremas y potajes. En este caso, las sopas claras livianas es la más líquida, en la que el caldo determina el sabor, y en esta categoría entran los consomés. El consomé es un caldo, básicamente un caldo normalmente se consume o consume la gente que de repente está con tiene alguna enfermedad y no puede consumir alimentos muy pesados, entonces se hace un consomé, es una sopa sin muchos ingredientes, súper liviana, ¿sí? Luego tenemos las sopas ligadas o cremas, que en estas sopas se trituran los ingredientes cocidos, generalmente verduras, en puré y se ligan con nata o con un roux, ¿sí? En las sopas llamadas veloutés se parte de un roux, se diluye con un fondo claro y se le puede añadir yema de huevo más crema liazón. ¿Sí? En este caso el roux es también un espesante, vamos a estar aprendiendo cómo se compone el roux, ¿sí? Y seguidamente tenemos los potajes que en este caso ya vienen a ser una sopa muchísimo más pesada, ¿sí? Y normalmente se hacen con legumbres, ¿sí? Y un sinfín de sopas en la que los ingredientes se sirven en el caldo, ¿sí? Y por supuesto, como ya estuve mencionando, tenemos según su temperatura, que se pueden también frías y calientes, ¿sí? Luego tenemos otra variedad que son las sopas especiales, tenemos las sopas nacionales y las sopas exclusivamente de verduras, ¿sí? Bueno, una pequeña observación, en este caso,
tenemos en esta parte que los huesos óptimos para preparar un consomé de res es el asado de tira, el cual se blanquea en agua fría durante 15 minutos. Ya estuvimos aprendiendo qué es blanquear, que es someter mi materia prima a agua hirviendo, ¿sí? Y en este caso, antes de originar el fondo primario, ¿sí? También el jugo de limón acelera la coagulación de la clara al momento de la clarificación y la posterior dispersión de las sustancias en suspensión que son las que originan el entumiamiento del consumo, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a nuestra siguiente parte. En este caso, vamos a estar hablando un poco de qué es o qué significa el RUX, ¿sí? Ya estuvimos mencionando eh, que el RUX es un espesante, ¿sí? En la cocina, normalmente para hacer una salsa, la salsa es básicamente un líquido sabroso que le realza, ya sea realza tu plato, realza algunas carnes, pero existen infinidades de salsas y en este caso existen otros diferentes tipos de espesantes. Y uno de ellos es el RUX, es el que nosotros vamos a estar utilizando, por ejemplo, en la salsa blanca, ¿sí? Entonces tenemos el RUX, que es un espesante, en este caso es una mezcla cocinada de harina y manteca en cantidades iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que si voy a hacer un RUX, tengo que, obviamente, de acuerdo a qué tipo de salsa quiero hacer, va a ser la cantidad. Si quiero una salsa más espesa, agrego más, por supuesto, más espesante o más RUX. Si quiero más ligera, más liviana, agrego menos RUX. ¿Sí? El proceso de elaboración consiste en, primeramente, se derrite la manteca, vamos a poner en una sartén, agregamos la manteca y seguidamente le agregamos la harina, ¿sí? Y mezclamos en la sartén. Vamos a darnos cuenta que se forma como una pasta, ¿sí? Y automáticamente ahí tenemos nuestro RUX. Pero en este caso, mientras más tiempo cocinemos nuestro RUX, se va a ir oscureciendo. O sea que en ese caso, como que tenemos diferentes salsas, tenemos salsa blanca, tenemos salsas más oscuras, salsas intermedias. Entonces, en este caso, el RUX dividimos en tres. Dividimos el RUX blanco, que básicamente derretimos nuestra manteca, agregamos nuestra harina y en 2 a 3 minutos como máximo ya sacamos del fuego. Tenemos un RUX clarito que normalmente se utiliza para una salsa bechamel o que normalmente le conocemos como salsa blanca. Seguidamente, cocinando un poquito más, vamos a darnos cuenta que nuestro RUX se va a ir dorando un poquito más. Entonces, este RUX se llama RUX rubio o dorado y normalmente se utiliza para espesar salsas claras también, como una velouté y sus derivados. Y por último, cocinando unos 5 a 7 minutos, se utiliza, obtenemos un RUX oscuro, ¿sí? Y normalmente se utilizan para espesar salsas oscuras, un demi-glace y sus derivados, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el proceso para poder agregar mi RUX a mi líquido? Supongamos que vamos a estar o que queremos hacer nuestra salsa bechamel. Vamos a hacer una salsa blanca, bueno, entonces para poder agregar mi RUX tiene un proceso para evitar que se me agrume o que se me formen bolitas de harina en mi salsa. En este caso, existe una forma de agregar mi RUX a mi leche. En este caso, si tenemos nuestro RUX frío, supongamos que
Ya hice mi rux, dejé enfriar, se quedó sobre mi sartén y se está enfriando y agarró temperatura ambiente. En este caso, si yo ya tengo mi rux frío, se incorpora, la leche tiene que estar caliente. Tengo que calentar primero mi leche, ya que mi rux está frío, e ir agregando de a poco. Y por supuesto, si tengo un tenedor o mejor una batidora de mano, voy agregando de a poco mi leche y voy batiendo para evitar que se agrume. ¿Qué pasa si yo agrego de una mi leche en el Rux? O mi Rux directamente le agrego a mi leche. No se va a poder compactar. Voy a tener una salsa muy agrumada. Agrumada sería una salsa que tiene bolitas de harina y manteca. Y no va a tener una buena textura. Entonces, para poder igualar densidades, yo voy a ir agregando de a poco. ¿Y qué pasa si es que yo ya tengo mi Rux recién hecho, sigue en la sartén, sigue estando caliente? En este caso, mi leche tiene que estar frío y el mismo proceso. Agrego de a poco y voy mezclando para poder ir igualando densidades, y a medida que se va también, que voy agregando mi leche y que se vaya cocinando en el fuego, vamos a ir dándonos cuenta de que se está espesando también mi salsa, ¿sí? Todo esto que estamos aprendiendo el día de hoy vamos a estar, por supuesto, yo les voy a estar mostrando, así que no se preocupen que vamos a estar haciendo salsa blanca para relleno de empanadas, vamos a estar haciendo salsa blanca para salsa de ñoquis, por ejemplo, en este curso, así que vamos a practicar bastante y se pueden utilizar en diferentes recetas también estas salsas y estas técnicas. Bueno, ahora entramos en una parte que si tienen la posibilidad, anoten, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a estar aprendiendo cuáles son los porcentajes recomendados o que yo tengo que manejar de acuerdo al tipo de salsa que quiero. Acá tenemos en este cuadro, si se pueden fijar, acá en la mano izquierda tenemos salsa, ¿sí? La salsa. Tenemos nuestra salsa, la columna de salsa encontramos liviana, fina, mediana, pesada, espesa y muy espesa. Seguidamente acá tenemos los ingredientes que estamos usando, la manteca y la harina, ¿sí? Por supuesto, si se dan cuenta, todos son en iguales cantidades. Si tengo 50 de manteca, por supuesto tengo que tener 50 de harina. Y tengo 100 de RUC. Una vez que mezclo 50 más 50, tengo 100 gramos de RUC y voy a utilizar 1 litro de leche o 1 litro de líquido. Y el porcentaje vendría a ser el 10%. El 10% de 1000 ml es 100. Entonces tengo el 10% de RUX en 1 litro de leche, solamente utilizo 100 gramos y voy a tener una salsa, poniendo de ejemplo nuevamente, una salsa blanca súper ligera. Mientras más ligera es, puedo utilizar para pastas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero hacer una salsa un poco más espesa? Quiero que se espese un poco más, quiero que sea un poquitito, que tenga un poco más de cuerpo. Genial, lo que voy a estar haciendo es aumento la cantidad el porcentaje de RUX. Si se dan cuenta, le aumento nomás mi RUX, siempre utilizo 1 litro de leche, aumento 75 gramos de manteca, 75 gramos de harina, tengo 150 gramos de RUX, que vendrían a ser el 15%, del cual ya tengo una salsa blanca un poco más espesa. ¿Qué pasa si quiero hacer un relleno de empanadas? Obviamente, para hacer un relleno de empanada, puedo utilizar una bechamel, jamón y queso. No puedo hacer una salsa o no puedo usar una salsa ligera. ¿Por qué? Porque obviamente no va a tener cuerpo, va a salir de mi masa de empanada
entonces yo necesito que tenga cuerpo, que sea espeso. Y en este caso, obviamente, tenemos nuestra salsa bechamel muy espesa, que vendría a ser el 25% de un litro, vendría a ser 125 gramos de manteca y 125 gramos de harina. ¿Sí? O sea, tenemos 250 gramos en un litro de leche y tenemos una salsa bechamel bien espesa, una salsa que vamos a poder usar en rellenos de empanadas, por ejemplo. Y entonces, este cuadro es muy importante, ustedes tienen en su material, así que para que puedan repasar, acá trabajamos a base de un litro. Nosotros vamos a hacer, no sé, una cantidad más grande, hacemos de 2 litros, bueno, sería el mismo porcentaje, el cual va a variar nomás las cantidades, pero vendría a ser el mismo porcentaje. Entonces tenemos una salsa liviana, 10 gramos, una salsa mediana, 15, perdón, 10%, luego tenemos una salsa mediana, 15% tenemos una masa, perdón, una salsa pesada y tenemos 20% de espesante y tenemos una salsa muy espesa, el cual usamos el 25% de nuestro RUC. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el porcentaje, no se preocupen que vamos a estar haciendo desde muy liviana hasta muy espesa. Bueno, tenemos también otros espesantes, no solamente el RUX es un espesante. Más de una persona seguro se está preguntando, ¿y qué es entonces la maicena? ¿Sí? La maicena, que sería su nombre comercial, normalmente este sería almidón de maíz, se le conoce, también sirve como espesante. ¿Sí? Tenemos ahí almidón de maíz, dice las salsas espesadas quedan translúcidas, por lo que normalmente se utiliza en pastelería. ¿Sí? Se utiliza diluyendo el almidón de maíz con un líquido frío, se incorpora revolviendo a un líquido en ebullición, no resiste la exposición prolongada al calor. O sea que en un cierto tiempo, ¿sí? Cocinamos un cierto tiempo y ya se tiene que sacar y se tiene que mantener frío. Por eso es que para hacer una salsa blanca, normalmente es más recomendable hacer con un RUX. Y el almidón de maíz o la maicena, usar más para pastelería. ¿Sí? Luego tenemos la manteca, mainé, ¿sí? El arrobot, tenemos almidones modificados y también tenemos la yema y crema liazón para que sirven también como espesantes en la cocina. También tenemos la crema y manteca, las verduras, también por ejemplo un puré de papa, un puré de calabaza, normalmente también se pueden utilizar para espesar. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos conceptualmente qué vendría a ser lo que es la salsa, o que son las salsas. ¿Sí? La salsa, en este caso, puede ser definida como un líquido sabroso, usualmente espesado, el cual es usado para condimentar, saborizar y realzar las comidas. Las salsas son combinaciones de alimentos creados por los cocineros para buscar el perfecto contraste con el trozo principal. También deben tener cuerpo para cubrir la superficie del alimento cuando se desea. Deben ser sápidas y aromáticas. Es decir, que tiene que tener buen sabor, buen aroma. Su función es realzar el sabor, aroma y aspecto del ingrediente principal del plato. Las salsas clásicas tienen bases que pueden comenzar con fondos, aceites, mantecas o huevos. ¿Sí? Con ellas se forman estructuras como salsas básicas y agregando ingredientes determinados se obtienen de lo que tendrían a ser las salsas derivadas. ¿Sí? Y acá hablamos un poco de cómo tendría que ser el servicio de salsas. En este caso,
utilizando un trozo de carne, por ejemplo. Porque sabemos que una salsa en la pasta tiene que, por supuesto, sumergirse en la salsa. Pero hablando un poco de si voy a hacer no sé, un plato de carne, si voy a hacer un plato de carne, normalmente se sirve con una salsa para darle un poco de sabor. Y la salsa primeramente tiene que tener un perfecto contraste con el trozo principal. La salsa se puede servir por separado, ¿sí? La salsa no debe cubrir por completo el trozo principal, solo la mitad, ¿sí? La salsa se puede servir como base del trozo principal. También los trozos principales rellenos que son sometidos a fileteado no se bañan con salsa. Este debe ir como base o al costado, ¿sí? Se tiene que ver el relleno de que tenemos un plato con relleno, ¿sí? Cuando el plato fuerte principal tiene un trozo principal compuesto por dos piezas, por ejemplo, un tournedo que vendría a ser un corte de lomito, solo se cubre con salsa uno de ellos, ¿sí? La salsa no tendrá que superar los 80 cc, debería haber suficiente para que el comensal terminara su trozo principal sin que le falte ni le sobre salsa en exceso, ¿sí? Bueno, ya que estuvimos aprendiendo entonces qué es una salsa, ahora es momento de aprender las familias o la familia de la salsa, ¿sí? Primeramente, utilizando un líquido y un espesante, ¿qué obtenemos? Obtenemos una salsa que se le llama salsa madre, ¿sí? O sea, un líquido más un espesante es una salsa madre. Por ejemplo, una leche, usando la leche y un espesante que puede ser mirroux, tenemos la salsa bechamel, que es una salsa madre. Ahora, existen otras diferentes salsas. En este caso tenemos las salsas derivadas, ¿sí? La salsa madre, o sea, la salsa derivada vendrían a ser la salsa madre y una salsa secundaria más un sabor adicional, se obtiene una salsa derivada. Las salsas madres, ¿qué vendrían a ser? ¿Qué son las salsas madres? Las salsas madres son salsas consideradas básicas dentro de la gastronomía, ¿sí? Se las llama salsa madre porque a partir de ellas se elaboran las salsas madres secundarias y también una enorme cantidad de otras salsas llamadas salsas derivadas, que dependiendo de los ingredientes que se les adicione, adquieren a su vez diferentes nombres. Y o sea que el nombre de las salsas también varía, por supuesto, de acuerdo a los ingredientes. Pero básicamente una salsa madre es eh, una salsa de la cual también se pueda o se puede derivar otras salsas. Bueno, pasamos, acá tenemos un pequeño cuadro que vendría a ser la clasificación de las salsas. ¿Sí? Tenemos salsas madres oscuras. Las salsas madres oscuras están compuestas por tres salsas. Son la salsa de miglas, la salsa española y una salsa de tomate. Seguidamente tenemos las salsas madres claras, ¿sí? Que tenemos dos. Son la salsa bechamel y la salsa velouté. Seguidamente tenemos las salsas madres emulsionadas calientes, que estas dos salsas ya son muy poco utilizadas por la complejidad de, de la elaboración. Entonces ya se hacen muy pocos, pero también sigue siendo una salsa madre, que es una salsa holandesa y una salsa béarnesa. Y seguidamente, por último, tenemos las salsas madres emulsionadas frías, ¿sí? Que entre ellas encontramos la mayonesa, que es una salsa madre, y la vinagreta, que también es una salsa madre emulsionada fría. Tenemos las salsas secundarias, por ejemplo, una de res, que es una salsa alemana, una de ave, salsa suprema, y una de pescado, que es una salsa vino blanco.
Bueno, tenemos cómo están compuestos las salsas madres calientes, ¿sí? Primeramente tenemos la salsa bechamel en el primer renglón. Tenemos leche más Rux, ¿sí? Rux claro. O sea, es leche más Rux claro y por supuesto otros condimentos. Y tenemos nuestra salsa madre que es una salsa bechamel. Luego tenemos usando fondo claro, puede ser de res, ave o pescado, con un Rux rubio. Tenemos una velouté, una salsa de ave, res o pescado, ¿sí? Tenemos una salsa española o de miglas, tenemos fondo oscuro más Rux, ¿sí? Así obtenemos una salsa española, una de miglas. Tenemos de tomate, la salsa básica de tomate, tenemos tomate más un poco de fondo para aligerar y un Rux oscuro, ¿sí? Y luego tenemos la manteca más yemas, ¿sí? Tenemos la salsa holandesa y béarnés. En este caso, las yemas cumplen la función de ser un espesante también. Seguidamente en este cuadro tenemos las salsas madres frías, ¿sí? Tenemos por un lado el aceite, más yemas, que puede ser huevo entero. Tenemos una mayonesa. Tenemos seguidamente la salsa vinagreta que se utiliza vinagre más aceite, ¿sí? Que en este caso es formamos una vinagreta. Bueno, ahora pasamos a otro punto, que en este caso vendrían a ser los agentes leudantes, ¿sí? Los agentes leudantes, existen tres tipos de agentes leudantes. Agente leudante químico, agente leudante biológico y un agente leudante físico. Esto vamos a estar utilizando el químico, vamos a estar utilizando en más cosas dulces, el biológico más en panificación y el leudante en ambos, ¿sí? En panificación no se usa físico, sino que más se utiliza más en pastelería, más para hacer bizcochos, y eso vamos a estar aprendiendo también más adelante. ¿Qué vendrían a ser los agentes leudantes químicos? ¿Sí? Son compuestos químicos que actúan en presencia de líquido y altas temperaturas. Por ejemplo, tenemos el primer agente leudante químico, el polvo de hornear, ¿sí? Viene en sobrecito. En este caso es una mezcla de varios otros ingredientes, un poco de bicarbonato de sodio, un poco de cremor tártaro y algún fosfato de sodio, de calcio, de amonio u otro, con una base de almidón de maíz o arroz para controlar el grado de humedad. Depende del producto final la cantidad que se va a utilizar. Por supuesto, cada producto tiene una receta, una X cantidad de polvo de hornear. Por ejemplo, una masa quebrada lleva una dosis mínima, mientras que un budín cargado de frutas requiere mucho más. O sea que básicamente el polvo de hornear es una mezcla de ciertos químicos, el cual yo le pongo a mi torta, le pongo a una masa de tarta, ¿sí? La función que hace es darle textura y darle esa textura de hinchado, ¿sí? Y actúa en el contacto con el calor. O sea que, a diferencia de otro tipo de agente leudante biológico que vamos a estar viendo, se activa en el horno, ¿sí? O con el fuego. Luego tenemos el bicarbonato de sodio. En este caso es una sal de alto poder leudante por encima de los 60 grados, también a altas temperaturas. Se descompone en gas carbónico y carbonato de sodio para corregir el sabor fuerte que pudiera transmitir a los alimentos. Es habitual recurrir a algún ácido, jugo de limón, naranja, etc. Luego tenemos el bicarbonato de amonio, suele recibir el nombre de amoníaco, posee un alto poder leudante y un olor pronunciado que hace que se utilice en poca proporción. Se utiliza en la elaboración de masitas bien secas como polvorones. Luego tenemos el cremor tártaro, que vendría a ser, es un derivado de la elaboración del vino.
¿sí? Es un ingrediente que forma parte del polvo de hornear, donde ayuda a corregir el sabor del bicarbonato de sodio, ¿sí? Luego tenemos agentes leudantes físicos, ¿sí? En el físico entra exclusivamente lo que es el batido de los huevos, ¿sí? Cuando nosotros batimos los huevos, eh, hacemos que entren partículas de aire en las burbujitas del huevo y eso hace que en el horno o al cocinarse esto también se hinche, ¿sí? Y por último tenemos el agente leudante biológico, que es el leudante biológico más conocido es la levadura, que se utiliza más en panificación, constituida por un microorganismo unicelular llamado Saccharomyces cerevisiae. Se trata de un hongo que bajo condiciones favorables de calor y humedad se produce y metaboliza los azúcares en dióxido de carbono y alcohol etílico. Este proceso se denomina fermentación y requiere un tiempo mayor que los otros leudantes para actuar, el cual es importante respetar para corregir un buen producto final. Nosotros vamos a estar utilizando la levadura en la elaboración del pan chip, vamos a estar aprendiendo a hacer pan chip, vamos a estar utilizando y se van a dar cuenta que se tiene que esperar un tiempo para que mi masa pueda leudar o fermentar, ¿sí? Durante el horneado el alcohol se evapora, pero el gas carbónico se queda atrapado en la red del gluten y es lo que le da esponjosidad a las masas. ¿Sí? O sea que por esa razón los panes siempre salen un poco esponjosos. ¿Sí? Entonces, hasta acá vamos a estar dando esta clase del día de hoy. ¿Sí? Vamos a estar eh, aprendiendo un poco más en la siguiente clase. ¿Sí? Así que espero que puedan ir leyendo, mirando nuevamente su material, porque es mucha información que de repente es un poco difícil acordarnos de todo, pero siempre es importante que podamos volver a leer para poder ir memorizando y que podamos manejar estos términos que a lo largo del curso nos van a servir y mucho. Así que espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido también. Vamos a seguir en el grupo de WhatsApp, por supuesto. Y ante cualquier duda o consulta, estoy siempre a disposición para poder ayudarles. Y no se olviden también de ir completando las tareas en la plataforma para poder ir sumando también los puntos y que puedan ir terminando bien este módulo que ya de a poquito vamos terminando y luego ya empezamos con las prácticas. Así que nos vemos en la siguiente clase y ante cualquier duda nuevamente estoy a las órdenes.